llamo Rafael López Guerrero. Soy muchas cosas, es decir, no me gusta tampoco hablar de todas las cosas que soy, pero fundamentalmente pues soy un científico con mucha conciencia que dirige un portal llamado starviewerteam.org y otro instituto para el desarrollo de la radiofrecuencia cuántica diferencial, que no deja de ser más que la ciencia de la conciencia. Es decir, pues fusionar de una vez por todas ya la ciencia y el estudio de la radiofrecuencia dentro de lo que es la conciencia del ser humano, ¿no? Para el despertar de esa conciencia. Bueno, pues tenemos un equipo de trabajo precisamente multidisciplinar, es decir, que agrupa un grupo muy grande, muy potente de científicos que no están de acuerdo con la ciencia oficial. Es decir, lo primero que queremos dejar, bueno, pues claro, es que no somos los científicos de organismos oficiales, sino una institución de científicos independientes. Y hacemos investigación científica. En este caso hemos descubierto pues que nosotros podemos determinar, digámoslo así, nuestro destino, en la medida en que hemos alcanzado pues la capacidad de poder conectarnos a través de la radiofrecuencia con el universo. ¿Por qué? Pues porque hemos descubierto que el universo es inteligente. Entonces, si hemos descubierto que el universo es inteligente, nosotros formamos parte de una entidad inteligente superior a nosotros, que es el universo. Y a partir de ahí, pues nos hemos puesto a trabajar desde distintas disciplinas, distintos campos del conocimiento, juntando todas las piezas del puzzle científico que hasta ahora estaban metidas en compartimentos estancos. Y lo primero que hemos descubierto, pues que efectivamente, que Dios existe. Eso a mí no me... De hecho, es algo precioso, ¿no? Es decir, que por primera vez se puede decir que Dios existe desde el punto de vista científico y además se puede verificar empíricamente. Y luego además, pues el descubrimiento más importante que hemos hecho es que, bueno, efectivamente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso es algo que lo podemos demostrar. Y lo podemos demostrar además pues trabajando algo que es muy importante, que son nuestros patrones de radiofrecuencia cuántica diferencial. ¿Y qué es la radiofrecuencia cuántica diferencial? Pues muy sencillo, la radiofrecuencia cuántica diferencial no es otra cosa que los paquetes de datos que nos vienen del universo. Y tenemos la capacidad de emitir y recibir, al igual que el resto de los seres vivos, al igual que el resto de las entidades y seres del universo, esos paquetes con los que el universo se expresa. Y nosotros los podemos recibir y transmitir. Y en la medida en que los recibimos, los transmitimos y los gestionamos de forma eficiente, alcanzamos una cosa que se llama la felicidad. Y bueno, pues ese conocimiento es el que al ser humano le ha sido, digamos así, sustraído. Y bueno, pues es una buena noticia saber que le ha sido devuelto. Vamos a ver. O sea, que somos antenas. Básicamente, entre otras muchas cosas. Y podemos, como antenas que somos, recibir información. Ajá. ¿De dónde viene esa información? Pues esa información viene del universo. Es decir, el universo... ¿Qué es el universo? Pues buena pregunta. El universo es una inteligencia superior. Una inteligencia, un plano de conciencia que a su vez, según la teoría de cuerdas, está dividido en distintos planos. Y cada uno de esos planos es como una rodaja de pan Bimbo. En este caso nosotros pues estamos en un plano del universo, que es nuestro plano multiversal. Y nuestra galaxia, nuestro sistema solar, está dentro de ese plano, de esa rodaja. Y el universo, ese plano, es decir, forma a su vez parte de otras realidades superiores, de otros planos de conciencia superior, y a su vez esos planos de conciencia superior forman parte de otros planos de conciencia superior hasta que se llega a un punto en el que hay una energía. Entonces, esa energía, esos paquetes de datos, esa inteligencia primigenia es la que de alguna manera está ordenando todos esos paquetes de datos. ¿De dónde vienen esos paquetes de datos? Pues de una inteligencia. Esa inteligencia es coherente y esa coherencia hace pues que todo en el universo tenga una lógica. Y nosotros pues tenemos una antena que nos permite recibir esos paquetes de datos que vienen del universo y emitir a su vez paquetes de datos también, sin
digámoslo así, enfrentarnos al universo, porque podemos generar nuestros propios hologramas en nuestra vida. Vamos a ver. ¿Y cómo habéis demostrado eso? Pues lo hemos demostrado de una forma muy larga en el tiempo, porque evidentemente para demostrar esto... Pues, ¿Llevas muchos años investigando eso? Pues llevo muchos años desarrollando protocolos de telecomunicaciones, porque una de las cosas que he estudiado es ingeniería de telecomunicaciones. Pero a través de la ingeniería de telecomunicaciones he descubierto que las radiofrecuencias son paquetes inteligentes de datos. Entonces, en la medida en que los paquetes son inteligentes, es decir, los paquetes de datos implican una inteligencia. Cuando tú trabajas con un ordenador, con un emisor y un receptor, y envías un mensaje o envías una información, estás enviando patrones de datos. Esos patrones de datos implican que alguien ha puesto esa inteligencia ahí, es decir, esa información alguien la ha puesto ahí. Eso no ocurre por caos. Tú no mandas un correo electrónico a nadie por caos. El universo tampoco manda la información de una forma casual, sino que realmente hay una inteligencia que está enviando esos paquetes de datos para que tú los recibas. Las plantas reciben una información en paquetes de datos y crecen. Tú recibes una información en base a paquetes de datos e interactúas con tu organismo. Y de hecho, parte de esos paquetes de datos afectan a toda tu física, a toda tu genética y a toda tu bioconfiguración. Es decir, estamos diciendo que a través de esa radiofrecuencia tu ADN se está cambiando. Pero es que no solo es que esté cambiando tu ADN, es que está cambiando todo el universo, porque el universo va cambiando. Y a medida que va cambiando, tú te adaptas a esos cambios que el universo realiza. ¿Cómo lo hemos demostrado? Pues en dos áreas, en dos frentes. Un frente que va desde la ionosfera hacia el individuo y otro frente que va desde el individuo hacia el universo. Y en ambos dos hubo un estudio fundamental que fue la resonancia Schumann. El profesor Schumann en 1950 demuestra que los seres vivos necesitamos de la resonancia Schumann y que estas resonancias Schumann están presentes en los rayos gamma del Sol. Por tanto, los rayos gamma no solo son perniciosos, como nos han hecho creer, sino que además también son beneficiosos. Es decir, no podemos separar los efectos positivos de los efectos negativos. Los efectos globales están en los paquetes de datos y nosotros decidimos qué hacer. Y cuando decidimos qué hacer, somos capaces de modificar el ion de calcio. ¿Qué es el ion de calcio? El ion de calcio es la unidad o bit en la que se modifican esos paquetes de datos y se transmiten y reciben en el organismo. Al igual que en los PCs y en las transmisiones de datos en telecomunicaciones se utiliza el bit. En el organismo se utiliza el ion de calcio. Y el ion de calcio se puede modificar. Es decir, las propiedades del ion de calcio pueden cambiar. Y para cambiar hace falta la radiofrecuencia. Sin radiofrecuencia, el ion de calcio no se convierte en un semiconductor. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto? Pues que todas las relaciones entre las distintas neuronas, entre las distintas células y entre, lógicamente, las reacciones a nivel de nuestro genoma se comunican a través, digamos, del patrón del ion de calcio. Y el ion de calcio está presente en todas esas transacciones y a nivel celular se produce una negociación. Y depende de nosotros, al emitir la frecuencia, al emitir las emociones, al gestionar esas emociones, gestionamos también ese ion de calcio. Y cuando emitimos emociones positivas, nuestro ion de calcio se modifica y los paquetes de datos son armónicos con el resto de nuestro organismo. De hecho, en la negociación entre las neuronas se produce la, digamos, reproducción de las neuronas, es decir, las neuronas pueden regenerarse. En determinadas zonas del cerebro donde las neuronas no se pueden regenerar, debido a una lesión, por ejemplo, incluso con el tiempo se ha visto que es bastante posible que esa lesión no vaya más. Es decir, pero en general, en el resto del organismo, todos los tejidos nerviosos se regeneran. E incluso en el cerebro cabe la posibilidad, aunque eso sí que no está contrastado todavía, de que esas neuronas se puedan regenerar. De hecho, ha habido casos en los que personas, a través de radiofrecuencia interna, han sido capaces de curar enfermedades. Y esto está presente en la literatura histórica, es decir, no hemos descubierto nada en ese sentido nuevo.
Lo que sí hemos descubierto es qué agentes son los que influyen, cómo interactúan y de qué manera nos comunicamos con esa radiofrecuencia, con esos paquetes de datos que emitimos y recibimos desde el universo. Bueno, no sé si entiendo la explicación científica, pero la explicación humana de esto, ¿qué significa? Bueno, eso en términos humanos, pues me has pedido la verificación científica y yo te la doy. Entonces ahora si tú me preguntas, en términos del día a día, ¿qué significa? Pues significa que todos tenemos una máquina perfecta a nuestra disposición, que tenemos que trabajarla. Y tenemos que trabajarla conforme a lo que nosotros consideramos que es nuestra felicidad. Es decir, el concepto de la felicidad y el concepto del amor, entendido no como nada frívolo, es decir, cuando hablo del amor estoy hablando de la sensación del bienestar que te produce una actitud ética hacia la otra persona, una actitud coherente con tu propia... bueno, pues todos sabemos lo que es la sonrisa de un niño, pues cuando vemos que la otra persona es coherente con los patrones de un acto de servicio al otro y percibimos la felicidad en el otro, somos felices. Cuando percibimos que el otro sufre, entonces estamos generando y asumimos el patrón de dolor del otro. Ese patrón de dolor que asumimos del otro y nos causa a nosotros dolor, nos genera una radiofrecuencia negativa que nos modifica el ion de calcio. Es decir, las personas que se dejan llevar de las emociones de ira, de odio, suben sus frecuencias cerebrales y emiten unos patrones que se salen de la gráfica del diferencial. Por eso llamamos diferencial a la relación que hay entre el patrón de frecuencias de la resonancia Schumann y el patrón ionogenomático, es decir, del genoma, de la parte genética nuestra, que viene condicionada por nuestra forma única como individuo dentro del universo. Es decir, cada ser humano tiene su propio diferencial. Y este diferencial, una vez que se junta, que hace un match, digamos, con el diferencial Schumann, alcanzas tu negociación con el universo. Y alcanzas tu punto óptimo en el que realmente experimentas una sensación de felicidad. A ver, el diferencial sería como buscar dónde está el dial de cada persona. Exacto, más o menos. Voy a conectar con el Pepito, a ver dónde tiene el diferencial. Por supuesto que más o menos implica eso, pero el diferencial implica más una conexión en la que uno mismo es el proveedor de acceso a esa red. Si te pongo el símil de Internet, en Internet lo que vimos cuando la difusión de Foredi, yo fui uno de los que difundió Infovía en España, lo que veíamos es que era necesario que hubiera un operador, un proveedor de acceso para conectarte a Internet. Es decir, tú podías tener el router, podías tener las comunicaciones, pero si no negociabas con el proveedor de acceso, tú no accedías a Internet. En el caso de Internet, el proveedor de acceso era una compañía, un externo. En el caso del diferencial, nuestro propio proveedor de acceso es nuestra propia conciencia, es decir, es nuestro propio ser. Somos nosotros los que tenemos que negociar a nivel interno con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestro ser de luz y reconciliarnos. De ahí que hablemos de reconciliación cuántica. Si no hay una reconciliación, si no hay un teletransporte matricial, es decir, nos teletransportamos al momento en el que todo encaja en nuestra vida, es decir, si no aprendemos a perdonarnos, por así decirlo, en términos lineales, a nosotros mismos y a dejar de ser culpables de lo que en el pasado, de cara a la experiencia del presente y de cara a un futuro, es imposible que consigamos conectarnos con el diferencial, porque no hemos negociado. ¿Y cómo se negocia? Pues la forma de negociar es generando una producción positiva de iones de calcio. No hay otra forma. De hecho, cuando la producción de iones de calcio no es positiva, a la larga degenera en enfermedades, depresiones, conductas compulsivas o incluso reacciones de personas, pues falta de control, llámalo como quieras, pero reacciones adversas en nuestra salud, en cualquier caso. ¿Cómo somos capaces de generar ese ion de calcio? Muy fácil. La forma de generar ese ion de calcio es, desde dentro, empezar a amarnos a nosotros mismos, pero amando a los demás. Es decir, proyectando luz hacia los demás
Y, lógicamente, al proyectar luz, al crear luz, estamos generando felicidad. Es decir, si yo no busco tu felicidad, no puedo exigir que tú me hagas feliz. Pero es que el problema es que lo que estamos demostrando científicamente es que cuando estamos generando desgracia o haciendo el mal a los demás, nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Y de hecho nos estamos consumiendo la salud. ¿Qué sucede cuando estamos gestionando mal nuestra energía? Pues que estamos moviendo nuestros iones de calcio hacia un punto en el que la energía se vuelve negativa. Y esa polaridad negativa lo que hace es inhibir literalmente la producción de nuevos nutrientes para las propias neuronas. Pero es que es más, a la hora de transmitir los paquetes de datos al ADN, el ADN genera, en lugar de las sustancias necesarias, las proteínas necesarias para la modificación, para la configuración genética, nos genera unos tóxicos que nos producen mutaciones genéticas y que pueden degenerar incluso en un cáncer. ¿Por qué altera el pH de nuestro organismo? Y cuando el pH de nuestro organismo se vuelve ácido, entonces podemos desarrollar enfermedades. Pero esto no es nada nuevo, lo que pasa es que no se sabía cómo. Pero lo que es muy importante es que en toda esta investigación hemos llegado a las mismas conclusiones astrofísicos, biofísicos, hemos llegado a las mismas conclusiones médicos, hemos llegado a las mismas conclusiones psicólogos y, lógicamente, ingenieros de telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque hemos demostrado que la radiofrecuencia cuántica diferencial se diferencia precisamente en esos patrones que hemos ido perdiendo como civilización a lo largo de la historia y que han convertido en lineal el lenguaje, han convertido en superficial las emociones y han convertido, lógicamente, la negociación celular en algo dependiente de una máquina o de una terapia externa. Y no necesariamente, no necesitamos una máquina que nos conecte a nosotros mismos, no necesitamos realmente más que tener nuestras propias capacidades de desarrollo de nuestro diferencial para poder realizarnos como seres humanos. A ver, eres un científico, me estás hablando de amor y de seres de luz, no me cuadra. Bueno, cuéntame más. ¿y por qué un científico no va a poder hablar de amor? No estaremos acostumbrados. Bueno, pero dame una razón científica por la que un científico no pueda hablar de amor. ¿De qué amor me hablas? El amor como un patrón de datos que genera bienestar, es decir, que genera un bienestar social. Cuando estudias economía empiezas a hablar de los efectos externos positivos y resulta que se ha estudiado que cuando uno genera un efecto positivo en la economía, cuando uno gana, por ejemplo, una producción de miel fabulosa en un contexto de producción de miel, el vecino, como las abejas van a libar pues esas flores, tiene una producción de naranjas estupendísima. Eso es amor a nivel científico. A nivel científico el amor se expresa generando conocimiento en beneficio de los terceros. Es decir, el hecho de que un científico descubra algo y lo difunda a las personas es un acto de amor, es un acto de creación. Eso es una proyección. Eso hace feliz al científico cuando el resto de las personas utilizan luego esa tecnología, no piensan, cuando tú coges el coche, no piensas quién fue el inventor del motor de explosión, pero sin embargo hubo una persona que una vez se lo representó y en un acto de amor proyectó una divulgación científica que luego otro explotó. El científico nunca es un empresario, nos han engañado. El científico realmente es un científico. Lo que luego haga con su patente o lo que luego haga con su conocimiento ya no es científico. Eso ya es una explotación empresarial, pero no tiene nada que ver con el acto de la creación científica o el acto de la creación artística. El acto de la creación artística es un impulso, ese capital impulso es una radiofrecuencia que sale de dentro y que genera una conexión con unos patrones de datos de una inspiración que viene del universo y que se plasma y se materializa en algo. Bueno, pues lo que estamos demostrando es que todo ese impulso de creación implica necesariamente
una relación con nuestro genoma. Pero no solo una relación con nuestro genoma, sino una conducta continua de proyección de felicidad. En el momento en que el individuo alcanza un control de sus propias emociones, un control de sus propios, digámoslo así, de sus propios procesos internos, porque relaja su vibración cerebral y decide alinearse en la frecuencia del universo. Es una decisión de libre albedrío. Es decir, solo cada individuo decide qué es lo que quiere ser, porque habla consigo mismo y con su conciencia, y su conciencia le dice qué es lo que tiene que hacer. Y en el momento en que el individuo se reconoce como un ser de luz, eso es la conciencia, es algo, un patrón que está delimitado en unos, además se puede delimitar matemáticamente en lo que se llama el diferencial Koenig-Herrero, que son determinados matices de las frecuencias, de las resonancias Schumann, que son únicas para cada individuo, y en función de su configuración, ese individuo puede o no estar más alejado de ese diferencial. Los individuos que tienen conductas alteradas, conductas compulsivas, conductas... te voy a poner un ejemplo extremo, el nihilismo, ¿no? Las personas que son nihilistas, es decir, que piensan que todo es un caos, que todo es la nada, curiosamente tienen una gráfica del diferencial completamente opuesta a las frecuencias Schumann. De hecho, se ha hecho un experimento, en su día fue Michael Koenig, y la gente que estaba desarrollando las tesis de Schumann, de aislar a unas personas en una jaula de Faraday durante un tiempo, y al aislarlas les aislaban también las resonancias Schumann. Y esas personas al cabo de los 3-4 días manifestaban actitudes compulsivas, actitudes incompatibles con la lógica del ser humano. Y terminaban agrediéndose e incluso encontrándose mal, o incluso con ataques compulsivos o ataques epilépticos. Y eso se debe precisamente a que necesitamos ese feedback, necesitamos esa retroalimentación de los paquetes de datos que nos vienen de los rayos gamma. Esos rayos gamma, lógicamente, esto ya se sabía en los años 50, porque cuando se lanzaba a los astronautas al espacio, se les hacían una serie de adaptaciones en los trajes, una serie de adaptaciones a través de esas resonancias en unos aparatitos que se ponían en las naves espaciales. Y de hecho el Columbia o todas estas naves espaciales llevan un emisor de frecuencias de resonancias Schumann, porque fuera de la ionosfera esas resonancias no están presentes. Esto aplicado al ser humano hace, pues lógicamente, que los procesos de negociación, tanto a nivel celular, tanto a nivel neuronal, tanto a nivel de bienestar, pues sean perceptibles claramente, ¿no? Y de hecho, no en vano, se sabe que las personas que han tenido una vida interior más profunda han alcanzado una felicidad, y hay una relación, es decir, has encontrado personas a lo largo de la vida que, con independencia de la vinculación religiosa o con independencia de la vinculación emocional, han sido capaces de alcanzar estados de felicidad. Bien, pues esto a nivel cuántico, en un contexto en el que el universo está cambiando, a nivel astrofísico estamos aproximándonos al centro de la galaxia, se está viendo un escenario cuántico que no se corresponde a la realidad lineal, y que además nos permite percibir esa realidad cuántica a través de una dimensión que es la mente, que no es el cerebro lineal. Todo esto es una investigación multidisciplinar que intento resumirte de la forma más sencilla, porque estoy contándote temas de astrofísica, de radiofrecuencia, de biofísica, de psicología, y pues en fin, estamos abarcando prácticamente todas las disciplinas científicas desde el punto de vista de la conciencia, pero son convergentes, llegamos todos a las mismas conclusiones. Y cuando tenemos ya todo el puzzle, pues nos faltaba una pieza para encajar, y esa pieza es, bueno, ¿y la radiofrecuencia puede alterar los estados conocidos de la materia? Hasta hace escasamente un mes, 2 meses, no éramos capaces de responder a esa pregunta. Intuíamos que sí, pero no sabíamos. Pero resulta que ha habido 2 estudios, 2 informes científicos muy potentes, uno de una universidad canadiense en febrero de 2010, que demuestra que hay un estado intermedio de la materia, que es el éter.
¿Cómo se ha hecho? Pues a través de un estudio de síntesis de la química orgánica y ha dado lugar a lo que llaman la química cuántica diferencial. Ya volvemos al mismo punto. Es decir, se puede a través de la radiofrecuencia alterar los procesos de la química orgánica generando cristales. Volvemos al mismo punto. Los cristales tienen un potencial, porque de hecho un prisma, cuando la luz atraviesa un prisma, la descompone en colores. Bueno, pues imagina que fuéramos capaces, ahora ya lo somos, a través de la química diferencial, de trabajar con los cristales como fuentes energéticas, pero esa fuente energética también la producimos nosotros dentro, no necesitamos de los cristales fuera. Nosotros también producimos cristales. ¿Cómo? A través de la radiofrecuencia elevamos la temperatura del ion de calcio y lo convertimos en un semiconductor natural. Y realmente lo que está sucediendo es que nos estamos volviendo, estamos generando semiconductores dentro de nuestro propio organismo, que lo que está demostrando es que es la máquina más perfecta que conocemos. ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿Cuáles son las implicaciones? Porque además dices que sois varios científicos en diversos lugares del mundo que estáis más o menos llegando al mismo sitio a la vez, lo cual implica que hay una inteligencia universal que está ahí, a la cual todos estáis accediendo. ¿Qué implica eso? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, estamos todos accediendo. De hecho, hay gente que ya está accediendo. Y es un proceso individual. ¿A dónde vamos? Vamos a trascender. Vamos hacia una trascendencia. Es decir, realmente lo que estamos diciendo es que efectivamente Carl Sagan tenía razón cuando decía que había 3 niveles de inteligencia. Nivel 0 de inteligencia, nivel 1 de inteligencia, nivel 2 de inteligencia y nivel 3. Pues nosotros realmente lo que somos es seres de nivel 3 de inteligencia dentro de un cuerpo de nivel 0. Es decir, el cuerpo solo representa el 3% de nuestra genética, pero el 97% de nuestra genética la estamos empezando a conocer ahora. Y lo que estamos conociendo de nuestra genética es que ese 97% que nos cuentan, que llaman ADN basura o junk ADN, es el que realmente determina el 3% restante. Es decir, podemos cambiar, pero podemos cambiar si deseamos cambiar, pero para eso hay que luchar. Cuando digo luchar, es que hay que querer, hay que creer, hay que negociar esos paquetes con la fe en uno mismo. Y parece una tontería, pero si yo no tengo fe en mí mismo, no soy capaz de creer en el otro. Porque para creer en el otro necesito que el otro perciba de mí que yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Si yo no soy capaz de proyectar mis patrones de frecuencia y de sentir felicidad, el otro nunca va a ser feliz. Y esto se ve muy claro en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones humanas. Cuando alguien no es feliz, curiosamente lo primero que hace es exigirle al otro que le haga feliz. Y eso no es coherente, no es lógico. Porque si tú no eres feliz, ¿cómo vas a exigir del otro algo que tú no estás capacitado para dar? Precisamente eso, a nivel científico, es lo que estamos demostrando, que cuando uno exige que el otro le haga feliz y uno no es feliz, se está convirtiendo a nivel cuántico, por ponerte un símil astrofísico, en la misma energía que mueve un agujero negro. Un agujero negro lo que hace es atraer la luz, pero no da nada a cambio, lo único que hace es exigir que la luz venga. Y la luz la atrapa, fíjate si atrapa, que es que ni siquiera la luz puede, digamos, escapar a un agujero negro. Sin embargo, la luz es justo lo contrario, es proyección. Entonces, el equilibrio entre la proyección y el agujero negro implica que hay un punto de convergencia en el universo en el que necesariamente se va a tener que reconciliar cuánticamente la materia con la antimateria, los planos con los antiplanos, y vamos a llegar a un punto en el que, lógicamente, vamos a trascender. Y trascender significa que vamos a dejar de ser autómatas. ¿Cuándo somos autómatas? Pues cuando nuestras frecuencias vibran, nuestras frecuencias cerebrales vibran por encima de las resonancias Schumann. A medida que vamos incrementando nuestra resonancia a nivel interno, nuestro patrón cerebral, y estamos más alejados de la resonancia Schumann, incurrimos en conductas más nerviosas, más impulsivas, menos racionales, más primitivas, menos pensadas, e incluso, llegados a un punto de los 30 hercios, podemos incurrir en un ataque de histeria o incluso de agresividad, o incluso por encima de esos ciclos en una agresión.
incluso una autoagresión. ¿Qué sucede? Que lo que se está observando es que a medida que el individuo tiene un punto óptimo de relajación, es decir, un punto óptimo de relajación, es decir, tampoco tiene que estar en 5 hercios, con que esté en 13 hercios, 12 hercios, está en el punto, en el umbral máximo del alfa, del estado que se llama alfa. En ese estado estás consciente, estás productivo y vas hiperactivando tu intuición. Y además, el aprendizaje se multiplica por 10. De hecho, hay experimentos que demuestran que las personas en estado de alfa aprenden mucho más que las personas que están en un estado de conciencia normal. Bueno, pues hay un punto en el alfa que es justo el límite con el estado de conciencia, digámoslo así, normal, que implica un estado de conciencia normal, pero una negociación con nuestros patrones de radiofrecuencia y la resonancia Schumann. Y esto se conoce como el umbral del diferencial Koenig-Guerrero. Este umbral lo que nos permite es estar permanentemente conectados con el universo sin dejar de percibir la realidad lineal. Es decir, no es que estemos fuera de nuestro cuerpo, estamos perfectamente alineados con nuestro organismo, pero estamos segregando una serie de sustancias que nos abren la percepción y que nos desarrollan una serie de capacidades cerebrales que hasta ahora estaban en estado de hibernación, o llamarlo así, que estaban atrofiadas porque no las usábamos, no sabíamos usar. Porque a donde vamos, y esto ya no lo digo yo solo, lo dicen muchísimos científicos que están pues dentro del equipo nuestro y fuera del equipo nuestro, pero el mismo Nassim Haramein ha demostrado que estamos dando un salto dentro de un espacio cuántico porque estamos percibiendo una realidad cuántica a través de una dimensión no solo física, sino una dimensión mental. Y la cuestión es que la dimensión mental no es estrictamente física. Es decir, nuestra mente es una entidad, digamos, por supuesto que tendrá un parámetro que está en el cerebro, pero por así decirlo, tiene una dimensión cuántica, no una dimensión lineal. Entonces, en ese sentido, pues cuando estamos trascendiendo, también estamos desarrollando unas capacidades. Y al final, lo que es muy importante es que el individuo aprenda a gestionar sus propias emociones. Es muy cómodo en esta sociedad, pues recurrir a, no, es que me tomo una pastilla que me va a relajar, no, es que me tomo una pastilla que me quita el dolor, no, es que me tomo una pastilla o lo que sea, da igual, o me enchufa una maquinita y me da un masaje. Vale, ahí lo veis por la tele y esto ya es el colmo de la comodidad, una maquinita que me hace no sé qué y me articula los músculos y me deja sin que yo me mueva de una silla. Bueno, vamos a ver, ¿no os dais cuenta de que realmente el ser humano no necesita esto para ser feliz? Es decir, si ya lo que estamos es llegando al extremo de que los demás sean los que determinen qué necesitamos nosotros para ser felices, ¿qué sucede con el individuo? ¿No tendrá capacidad de decisión? Y entonces, ante esa respuesta, lo que analizamos es precisamente que justo todo lo contrario. Las personas que más capacidad de decisión tienen, curiosamente, son las más responsables, las que más aman, las más conscientes, las que más desarrollan sus capacidades y las más sanas. Y dices, ¿y por qué pasa esto? Pues está claro, porque hay una reacción química en el organismo y una evolución física como consecuencia de esa reacción química. Y eso es lo que hemos verificado a través del ion de calcio, que además, curiosamente, se convierte en un superconductor, lo cual quiere decir que la capacidad de transferencia de datos que genera es 10 veces mayor que en circunstancias normales. ¿Qué significa esto? Pues que un individuo que esté conectado al diferencial de forma sostenida, de forma continuada, pues va a desarrollar capacidades de canalización cuántica, de conexión con el universo, va a desarrollar capacidades físicas cerebrales que antes no tenía, y va a estar más sano. ¿Y cómo se consigue eso? ¿A través de la relajación, la meditación, los mantras, ponerse cabeza para abajo? Pues cada uno como sepa, es decir, cada uno sabe cómo lo consigue, pero hay una cuestión sustancial, y es negociando con uno mismo y no engañándose uno a sí mismo. Es decir, aceptándose uno tal y como es, y aceptándose uno tal y como es, y sobre todo, que es lo más importante, reconciliándose uno
asumiendo los errores, aceptándolas, como si la vida fuera una formación. Por poner un ejemplo, uno tiene que asumir que su vida es una formación para llegar a un momento. Y en este momento tomar conciencia de mí mismo. ¿Por qué no tomamos conciencia de nosotros mismos? Y estamos a expensas, insisto, de que los demás nos cuenten qué es lo que tenemos o no que hacer. Esto es como un ordenador. Tú lo tienes con un software que es el Windows y de repente decides que lo quieres poner con el Linux. ¿Qué sucede cuando lo cambias a Linux? Pues resulta que descubres que tu PC es mucho más potente de lo que antiguamente era cuando tenías el Windows. Pero eso es una decisión tuya. Es decir, hay gente que es más cómodo cortar, copiar y pegar porque se siente más seguro cortando, copiando y pegando. Es decir, una realidad lineal en una cuadrícula de la que no me salgo porque así no me puede el miedo. Y otra opción es voy a perder el miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Miedo de qué? ¿De ser yo mismo? Bueno, a ver, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Ser como los demás quieren que sea? Es decir, estar alrededor de los demás y vivir desconectado de mí mismo, o tomar conciencia de mi realidad, tomar conciencia del universo, guiarme de la intuición y tomar decisiones a nivel químico, porque realmente cuando hago eso estoy tomando decisiones a nivel químico y tiene una recompensa, que es la felicidad. Y cuando un individuo es feliz está más sano. Cuando un individuo toma conciencia de que es feliz, hace felices a los demás, porque aprende a ser un individuo del servicio al otro. Y esa es la consecuencia, pero la causa es un proceso interno de libre albedrío. ¿Todo es mental? Todo es mental, absolutamente todo es mental. ¿Y eso lo ha demostrado la física cuántica? ¿Ha demostrado lo que siempre ha dicho el esoterismo? Es que el esoterismo no existe. El esoterismo es una palabra que se ha inventado precisamente para no hablar de estas cosas. Pero no existe esoterismo. Lo que existe es desconocimiento de muchos procesos y que han estado defragmentados, pero a disposición del individuo. De hecho, las culturas antiguas ya conocían estos. Todo esto ya lo conocían los mayas, lo conocían los egipcios, lo conocían los aztecas. El problema no está en ese conocimiento. El problema está en que individualmente hemos sido sustraídos de ese conocimiento. Pero tampoco ha habido una motivación por parte del ser humano, salvo excepciones muy honrosas, por tener acceso a ese conocimiento. Porque no, en el equipo nuestro lo que decimos es que todos nacemos científicos. El bebé es científico. Pero aunque el bebé sea científico, si luego los padres del bebé le enseñan a no ser científico, a ser... No, tú tienes que hacer, tú no puedes. Los pensamientos negativos, la negatividad, el hándicap individual, inducido por los terceros, ojo, termina haciendo que el propio individuo se cree una serie de barreras de acceso a su propia seguridad, a su propia necesidad, a su propia felicidad. Y de hecho generará traumas, generará depresiones, generará consecuencias sociales negativas. Y diariamente estamos potenciándolo en una sociedad en la que apenas tenemos tiempo para pensar. Pero ¿qué sucede si de repente el tiempo a nivel cuántico desaparece y entramos en un escenario de no tiempo? Pues que, en primer lugar, nos vamos a encontrar con una realidad en la que o tomamos las riendas de nuestro propio tiempo o nos vamos a sentir deprimidos cuando no encontremos un estímulo externo que nos satisfaga. ¿Qué va a pasar cuando un individuo quiebra? ¿Se va a suicidar? ¿Qué va a pasar cuando un individuo se pone enfermo? ¿Se va a suicidar? ¿Vamos a ir a una sociedad de suicidios colectivos? ¿Y por qué? ¿No será que es que lo que tenemos es que tomar las riendas de nosotros mismos y empezar a dejar de depender de una serie de servicios que realmente estamos recibiendo y que no nos aportan nada? ¿Nos aportan qué? ¿Qué me aporta el último modelo de Ferrari Testarossa? ¿Qué? ¿Me aporta felicidad? ¿Soy más feliz por tener más dinero? ¿Soy más feliz? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Igual hay individuos que son más felices así.
¿Y quién nos ha negado el acceso a ese conocimiento? ¿Por qué no ha interesado que tuviéramos ese conocimiento? Porque el conocimiento te hace libre. ¿Y a quién no le interesa que seamos libres? Bueno, buena pregunta. Pero probablemente esa pregunta no la tenga yo que contestar. Yo soy un científico. Creo que utilizas algunos métodos para trabajar un poco especiales para ser científico, como lo que se llama canalización, por ejemplo. Cuéntanos un poquito así cómo trabajas de esta manera. Bueno, vamos a ver, no es novedoso que todos los científicos son canalizadores. El problema está en qué frecuencia canalizan. Tú puedes ser canalizador a través de la inspiración. El mismo Kant era canalizador, porque cuando escribió su Crítica de la razón pura hablaba de la intuición. Y la intuición es necesaria en el proceso científico. Si no tienes intuición no puedes ser científico. ¿Pero qué sucede? Pues que hay dos tipos de investigación científica. Está la investigación científica del servicio a sí mismo y la investigación científica del servicio a los demás. El que es científico de la investigación del servicio a sí mismo, pues lógicamente, pues lo único que va a hacer es onanismo científico. El que es científico de la investigación en beneficio de terceros, es decir, de servicio al otro, pues lo que va a hacer es difundir metodologías científicas, estructurar metodologías científicas y los resultados de esa investigación científica ponerlos a disposición de la comunidad. Y ese es el objetivo de un científico, no nos engañemos. Lo que pasa es que nos han contado que el científico tiene que ser un político. Y el científico no debe hacer política ni expresar juicios de valor. Simplemente debe hacer ciencia, verificar ciencia. Y si la ciencia, conjuntamente, por un método de análisis y síntesis, da unos resultados, son los que hay. Y ya cada uno hace con ese conocimiento lo que quiera. Pero ahí ya entramos en otro campo. En sí misma la ciencia no es ni buena ni mala. Son los seres que hacen, que canalizan esa energía hacia un lado o hacia un lado erróneo. Es decir, esa canalización energética es la vibración de la luz o del agujero negro. El que es agujero negro no proyecta luz. El que es luz crea. Y si me preguntas ¿qué, en tu opinión, es un buen científico? Pues uno que crea. Porque el que crea, genera. Y el que genera, materializa. Y eso es canalizar. No se puede generar nada que no se haya canalizado. Porque son paquetes de datos que vienen del universo. Y esos paquetes de datos son los que expreso y materializo. ¿Qué más hay en el universo, aparte de nosotros, los humanos? Pues, ¿habéis tenido contacto con evidentemente sí, pero de hecho hay una decisión en la ONU que ya reconoce la existencia de inteligencia extraterrestre y es la decisión 33/426 que invito a la gente a que se la lea, porque no se puede hablar de estos temas sin previamente haberse leído. De hecho hay una disciplina científica que se llama exociencia y que precisamente se dedica al estudio de este tipo de realidades, porque vamos a hablar de realidades, no de anomalías. Lo que es presuntamente absurdo es entender que estamos solos en el universo, cuando somos solo una milésima de micronésima de un granito de arena. Es muy soberbio, muy poco prudente y muy poco inteligente decir que no hay vida inteligente. De todas formas, por si alguien, para los escépticos que están escuchando, pues uno de los físicos más importantes del mundo, en este caso, pues por lo menos uno de los físicos más premiados del mundo, que es Stephen Hawking, ha dicho abiertamente que la inteligencia extraterrestre existe, pero ha emitido un juicio de valor, cosa que no corresponde a un científico. Un científico nunca debe decir si la inteligencia extraterrestre es buena o es mala para el ser humano, porque un científico no puede expresar que esa inteligencia es mala para el ser humano. Le corresponde verificar matemáticamente o cuánticamente, por cualquier metodología, incluso por la inducción, si esa realidad es así. Pero lo que no puede hacer un científico es
emitir un juicio de valor. Pero efectivamente existe inteligencia extraterrestre. Y sea buena o sea mala, existe. ¿Tú has tenido algún contacto? Yo sí. ¿Nos lo quieres contar? ¿O no viene al caso? Prefiero no hacerlo. Prefiero contaros la evidencia empírica. Pero, insisto, creo que en estos momentos estamos en un punto en el que toda la información está disponible, todo el mundo tiene todos los parámetros para sacar juicios de valor, y a partir de ahí corresponde a cada individuo tomar la responsabilidad de su libre albedrío. Esa responsabilidad es individual y no corresponde a los científicos, ni siquiera a los políticos, sino a cada ser humano. Y eso es algo que cada ser humano no va a poder esquivar, porque ya están todas las fichas del tablero de ajedrez encima de la mesa. Cuéntame esto de que vamos hacia el sol central de la galaxia. No entiendo tampoco lo del cinturón este de fotones, qué significa, no sé si está relacionado o no. Sí, en principio, una de las cuestiones que estamos analizando, y esto bueno ya se sabe desde hace por lo menos 20 años, que hay distintos expertos astrofísicos que lo han investigado, es la aproximación de nuestro sistema solar al centro de la galaxia. Esa aproximación al centro de la galaxia implica una atracción cíclica que realiza pues toda la zona de lo que llaman el clúster nuestro, que va por un eje, es como una autopista, y cada aproximadamente 26.000 años le damos un giro a una zona que es el cinturón de fotones, que es toda la zona de polvo cósmico que está en el centro de nuestra galaxia. Junto a ese giro, que es un giro elíptico, damos otro giro en circular que se produce cada 200.000 millones de años. Es decir, estamos hablando de dos giros, uno radial, es decir, la galaxia tiene 100.000 millones de años luz, pues tardamos aproximadamente esos 200.000 millones de años en darle una vuelta completa, pero junto a eso hacemos un giro en espiral al cinturón de fotones. Y eso implica girar en torno a un sol central que se llama Alción. ¿Cómo? Que se llama Alción, el sol central. ¿Vale? En principio, esto lo conocían ya los mayas, ¿de acuerdo? Y hasta hace muy poco, esta información pues estaba defendida por varios astrofísicos importantes, entre ellos uno es el doctor Paul Laviolette, que hizo 20 predicciones sobre su teoría del cinturón de fotones. Esas 20 predicciones que hizo se han cumplido 15. Es decir, es la primera teoría astrofísica del siglo XXI que se está cumpliendo. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué es el cinturón de fotones? El cinturón de fotones, por así decirlo, sería la zona próxima al centro de la galaxia, y para que lo entienda la gente no puede imaginar la galaxia como algo plano, no se puede imaginar la galaxia como algo que es estático y plano. Igual que nosotros estamos girando alrededor de una estrella que es el Sol a su vez está girando en la galaxia y a su vez una serie de envolturas dinámicas en un entorno en el que tampoco hay exactamente una estructura llamada vacío. Está lleno de eventos cósmicos como polvo estelar, supernovas, púlsares, está lleno de otros objetos estelares de distinta magnitud, enanas marrones, enanas rojas, materia exótica incluso. Hay una serie de partículas, objetos que están ahí y que están en una zona alta y densamente poblada. Por poner un símil para que la gente lo entienda, es como cuando vienes de una ciudad que es pequeñita y atraviesas un campo, es decir, una autopista en la que no hay población, y de repente llegas a un área metropolitana de la gran ciudad. Te encuentras de repente pues que aquello ya está muy densamente poblado y hay mucho tráfico y bueno, pues estamos todos ahí, ¿no? Entonces, a nivel cósmico está pasando exactamente eso. ¿Y qué sucede? Pues que eso tiene una serie de eventos a nivel espacio-tiempo, a nivel de curvatura precisamente del espacio, del tiempo,
del cambio de plano, del eje galáctico, pero lo curioso es que los mayas esto ya lo sabían. Lo curioso es que los mayas ya hablaban del no tiempo. Y el efecto es llegar justo a un punto en el que empezamos a acelerar cuánticamente a una velocidad brutal hacia el centro. Es como en una montaña rusa cuando llega el motor y de repente cuando impulsan la parte más alta de la subida de la montaña rusa, pues el eje tractor es con una aceleración casi instantánea, es para luego volver a bajar más lentamente con una frenada. Pues en el momento en que entramos en ese eje tractor, ese es el cinturón de fotones, nos transporta a otro punto, a otro plano. ¿Qué es el no tiempo? El no tiempo es el final del tiempo lineal. O sea que el tiempo en el que vivimos tiene un final. Y al final ahí... La cuestión es que el tiempo que vivimos realmente es un holograma. ¿Qué es un holograma? Un holograma es una proyección cuántica de algo que no es real. Estamos viviendo una realidad que es virtual. ¿No somos reales? Somos reales en la medida en que tenemos una realidad lineal, perceptible por nuestros sentidos, pero hay una parte de nosotros que no es lineal, es decir, no es un ser de nivel 0. Es una inteligencia de nivel 3 que ha decidido venir y ocupar un cuerpo de nivel 0 como las personas que van a una zapatería y eligen unos zapatos. Pero realmente la persona no es el zapato, sino lo que va dentro. De alguna manera lo que estamos descubriendo es que nosotros tenemos dentro una conciencia. Esa conciencia, o ese alma, o llámalo como quieras, Descartes lo llamaba alma, bueno, pues llamémoslo alma, pero de antiguo se hablaba del alma, de la conciencia, se ha hablado, recibe muchísimos términos, pero a nivel científico está muy claro que lo que tenemos es un ser de luz. A nosotros nos gusta hablar de seres de luz porque hablamos de radiofrecuencia, y cuando hablamos de radiofrecuencia estamos trabajando con los patrones de la luz. Entonces, somos un ser de luz que ocupa una materia física. ¿Con qué intención? ¿De aprender? ¿Ahí me entras? Ahí no voy a entrar. Y vivimos en un holograma. Pero sí te voy a decir una cosa. Es decir, una visión muy clara de algo así implica tener una exposición muy larga. Entonces surgen muchas preguntas, pero la calidad no está en las preguntas que surgen, sino en la medida en que esas respuestas ya nos dan otras respuestas. Es decir, hace poco hubo un filósofo muy conocido, a mí me gusta mucho Kant, insisto, porque decía que el hombre más inteligente o el ser humano más inteligente no era el que hacía muchas preguntas, sino el que sabía todas las respuestas antes de que se formularan las preguntas, es decir, la intuición. ¿Qué es lo que nos hace inteligentes? La intuición. Lo otro es la demostración de esas verdades que intuimos a priori y que a lo mejor a posteriori tenemos que demostrar empíricamente. Pero ¿y no hay mayor demostración empírica que la felicidad? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? Pues obviamente ser felices. ¿Y qué sucede si somos felices? Pues si somos felices, pues hemos pasado un curso. ¿Qué sucede después? Pues probablemente que subamos otro curso. ¿Pero qué está sucediendo ahora? Pues que estamos en la selectividad cósmica. Entonces vamos a tener que pasar el examen de selectividad cósmico o sí o sí. Y eso no implica para nada que haya ningún desastre, ni ningún evento en el 2012, ni ninguna de esas cosas que se comentan cuando se habla de lo nuevo, porque de alguna manera el ser humano, una de las cosas que le causa más parálisis es el miedo. Bueno, pues hay que perder el miedo a crear, porque el miedo a crear lo que hace es parar, o retroceder, o hacer retroceder. ¿Qué sucedió en la Edad Media? En la Edad Media hubo una inquisición, hubo una censura, hubo una serie de eventos que impidieron que el ser humano evolucionara. Pues esto está sucediendo ahora mismo vivimos en una edad oscura, profunda, y esa edad oscura, profunda, ya es un holograma también. Es decir, esa realidad es un holograma, ya no existe, porque desde el momento en que estamos creando otra nueva realidad, la realidad anterior ha dejado de existir. Y tenemos la capacidad para generar ese holograma de forma cuántica. ¿Cómo?
proyectándola, eligiendo en qué frecuencia queremos vibrar. Porque lo que estamos descubriendo, y esto ya es imparable, es que hay un punto en el que el ser humano, ya cuando tiene el conocimiento, decide qué hace con él. Ya no se puede escudar en, no, es que no sé, no, sí sabes. Ahora tienes que decidir, aquí tienes las riendas. Y no te queda más remedio que tomar posición, elegir si quieres ser de luz, un ser de luz, o si prefieres retar al universo y convertirte en no luz. A nosotros no nos gusta hablar de bien ni mal, nos gusta hablar de ser de luz y bueno, pues nos gusta hablar de los que no son seres de luz o los inversos, ¿no? ¿Y qué sería la muerte desde esa perspectiva? Pues la muerte no existe, porque la muerte es un tránsito, es decir, la muerte es a nivel físico. Desde esa perspectiva, la capa física solo es una capa pequeña. Desde nuestro punto de vista racional, humano, apegado a lo material, pues la muerte es algo desconocido que nos da miedo, claro, nos da miedo. Volvemos una vez más. ¿Por qué nos da miedo cambiar? Si la muerte es un cambio de estado. Es un cambio, simplemente. Desde esa perspectiva, la muerte simplemente es un cambio de estado. Pero ese cambio de estado es un tránsito que una vez que se traspasa, se pierde el miedo. Lo curioso es que llevamos una división dentro del equipo ILCAI que estudiamos también esas experiencias próximas a la muerte y bueno, pues tenemos un experto que trabaja sobre ello y estamos también realizando investigaciones en este particular y llegamos a esa conclusión, que la muerte es un cambio. La muerte no es el final de nada, sino una transición hacia otro estado cuántico, superior de conciencia. Por así decirlo, estamos en el estado material. Es en el que, digamos, el más bajo a nivel cuántico, el más pesado a nivel físico, pero por encima de ese estado hay realidades multiversales mucho más complejas y mucho más ligeras. Y la luz, que es el patrón más ligero de nuestro plano material, se desplaza más rápido que el resto de los objetos que tienen materia, eso ya lo sabemos. Pero a su vez hay eventos más ligeros todavía que la luz, como la radiofrecuencia cuántica diferencial, que son paquetes de datos que vienen estructurados y que viajan de manera que pueden curvar el espacio-tiempo. Como los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano también pueden curvar distintos planos del espacio-tiempo. Y la materia exótica está en otros planos también y tienen esas propiedades, ¿no? Pero nosotros lo que estudiamos son las interacciones débiles. A nivel científico es lo contrario justo de las interacciones fuertes, es decir, no nos interesan los agujeros negros. Preferimos estudiar la luz, el electromagnetismo. ¿Qué son las interacciones débiles? ¿Eso? Básicamente eso. Entonces no hay motivos para tener miedo a nada. Pero Si miedo, ¿por qué hay que tener miedo? La gente tiene miedo. ¿Pero miedo de qué? A cualquier cosa, antes de no pagar la hipoteca, a morirse, a que se acabe el mundo, a una enfermedad. ¿Y por qué tener miedo y no tener amor? Porque quizás nos han enseñado a tener miedo. Pero efectivamente, pero ¿y por qué tenemos que seguir apegados a lo que nos han enseñado y no podemos ser nosotros mismos cuando ya tenemos la información? Bueno, por eso te estoy entrevistando. Para que nos lo cuentes. No sé, eso es una respuesta que yo os puedo dar mi punto de vista. Aquí sí que os puedo dar ya mi opinión humana, ¿no? Ahora ya no os voy a hablar como científico, porque esto ya es un punto de vista. Científicamente está verificado que es mucho más eficiente e inteligente tener amor que tener miedo. ¿Por qué? Pues simplemente porque eres más feliz. Y es nada más que eso ya merece la pena, que eso sea verdad. Ahora, como opinión personal, pues evidentemente pienso que yo soy feliz gracias a que he perdido el miedo. Si yo soy feliz gracias a que he perdido el miedo, significa que cuando tenía miedo no era feliz. Entonces, a partir de ahí, cada uno debe sacar sus propias conclusiones y, por supuesto, su elección, porque volvemos una vez más al libre albedrío. Podemos ser libres hasta de
tener miedo, libres hasta de decidir ser infelices. Ahora eso sí, el que decida ser infeliz, que se vaya con los infelices y que no intente obtener los beneficios del que es feliz, porque eso el universo no lo va a permitir. Nos habíamos quedado en el cinturón de factores y que llegábamos de alguna manera, que no sé cómo es, al no tiempo, que tampoco sé lo que es. El no tiempo es un punto de inflexión cuántica en el que se superponen los distintos planos multiversales en uno. Es decir, el tiempo, de hecho, a nivel lineal es una creación del ser humano. El tiempo no existe. A nivel cuántico se trabaja con unidades pues como los atosegundos, o se trabaja con unidades de tiempos que son infinitesimales, es decir, ni siquiera se pueden describir desde el punto de vista de la concepción de un tiempo. Un atosegundo, pues prácticamente es el instante en el que la luz recorrería 1 kilómetro o 2 kilómetros. Por debajo de eso hay incluso medidas. ¿Qué te quiero decir? Que de alguna manera estamos trabajando con el tiempo como una dimensión a nivel global. ¿Qué supone la vida humana dentro del espectro de la vida del universo? Nada, nosotros no somos ni siquiera un suspiro, ni siquiera un suspiro. Y tenemos la arrogancia de intentar explicar el universo, si realmente nosotros no somos ni siquiera un suspiro del universo, ni siquiera un suspiro. Es como cuando tú haces. Eso somos nosotros, en el universo comparado con la vida del ser humano. Pues el tiempo es una unidad que hemos inventado nosotros para medir nuestra proyección lineal, porque necesitamos relacionarnos y estar a tiempo en los sitios. Efectivamente, es una unidad de valor también, porque compramos tiempo, por eso trabajamos, para disfrutar del tiempo. Pero ¿qué sucede si de repente nos damos cuenta de que toda esa estructura quiebra y se hace pedacitos? Y desaparece la estructura económica y de repente un día te encuentras con que, bueno, pues nada, ya no hay una estructura económica, no tengo por qué comprar tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, por ejemplo. ¿Qué sucedería? Lo curioso es que hay un estudio sociológico que demuestra, este es en concreto de la Universidad de California, y demuestra que a los seres humanos que han estado acostumbrados a vivir en una situación de estrés, en el momento en que son despedidos de su empresa, lo primero que les entra es un pánico, y después de esa crisis de pánico, muchos se suicidan. Y de hecho sucedió hace no mucho, en 2008, muchos de los trabajadores de France Telecom se suicidaron tras ser despedidos. ¿Eso es realmente lo que somos? ¿Realmente es eso lo que somos? No. El problema está en que nos han programado, nos han metido un software dentro del cerebro que nos hace ver el tiempo como una realidad. Nos hace ver esto que es una columna, o esto que es un mueble, y lo reflejamos, lo proyectamos a nivel psicológico como si fuera una imagen. Porque para que nuestro cerebro lo entienda, tenemos que percibirlo mental como algo lineal. Pero realmente en el ámbito de la física cuántica lo que estamos percibiendo es otra realidad que no es lineal. Y una realidad que no es lineal no la podemos reducir a tiempo, no la podemos reducir a algo lineal. Otra cosa es que cuando lo explicamos intentemos minimizarlo o hacerlo comprensible, pero la razón no nos puede dar la medida de las cosas que intuimos por la física cuántica, porque tenemos unos patrones de datos que nos hacen comunicarnos precisamente con ese universo que es más inteligente que nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo menos inteligentes que el universo, vamos a poder entender al universo? La única fórmula es negociar con sus paquetes de datos y trabajar con esa información. No tenemos otra forma de hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando se une distintos planos multiversales? ¿Qué sucede si se consolidan todos los universos en un punto material? Pues que estamos aquí. Es decir, ¿qué es lo que somos realmente? Un holograma. Porque existen en física cuántica distintas dimensiones.
Es decir, en este momento yo puedo estar hablando contigo, pero imagínate que no hubiera venido a esta entrevista y me hubiera ido con mi familia, que es lo que tenía que hacer. Pues no estaría aquí, no estaríamos grabando ni manteniendo esta conversación. Hubiera cambiado el curso de los acontecimientos. Porque a lo mejor tú no puedes publicar eso, o a lo mejor lo publicas y no sabes qué reacciones va a tener, o yo lo publico y no sé qué va a pasar. Pero fíjate cómo estamos interactuando en el tiempo. Estamos cambiando el curso de la historia. Y esto es una decisión, en este caso mía. Pero si tú publicas eso, es una decisión tuya. Y a su vez una decisión tuya y mía genera un holograma. Y eso es un holograma, eso es una creación. Eso cambia. Luego no hay tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿El tiempo tuyo, mío, de quién? Es una pregunta. ¿Y Dios? ¿Quién es? Pues un individuo muy inteligente. No, yo no lo llamaría un individuo, yo lo llamaría una energía. El individuo es una representación que hacemos los seres humanos, una vez más, porque necesitamos representarnos con una imagen, algo que es una energía, pero evidentemente es, llamémoslo, un conjunto de energías muy inteligentes que son capaces incluso de generar un holograma cuántico en el universo y hacer que nosotros podamos ser una realidad. Eso es para mí. Y a nivel científico, pues evidentemente es algo que un científico humilde como yo, lo único que puede es verificar y certificar su existencia, pero no explicar, porque mi mente racional humana no alcanza a explicar qué es Dios. Pero lo que no puedo hacerlo es negarlo. Sobre todo porque los indicios que tengo a nivel científico me hacen ver que efectivamente es necesaria esa energía para que exista el universo. El universo no es un caos, el universo es inteligente. Y lo que hemos demostrado es que si el universo es inteligente, desde luego hay seres mucho más inteligentes que nosotros, y por encima de esos seres más inteligentes que nosotros, evidentemente hay una energía que es Dios. Háblame de este grupo de científicos. ¿Os habéis unido de manera independiente? ¿Se puede decir que no estáis en el sistema? ¿O? No, claro que estamos en el sistema. El sistema está regulado por la Constitución española, perdona, pero estamos en el sistema, ¿vale? Otra cosa es que no es habitual, no estamos acostumbrados a, ¿vale? Es decir, ¿o qué sucede? Que el sistema tiene que ser que todos tenemos que ir por el mismo camino. No, señor. Dentro de los caminos posibles hay muchas alternativas. Entonces, precisamente una de las cuestiones más importantes que estamos dando es un marco jurídico potenciando la libre investigación científica según el artículo 20 de la Constitución española, que como sabes es un derecho fundamental del individuo. Entonces, todos hacemos esto porque nos gusta, nada más. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque nos gusta, porque disfrutamos haciéndolo y porque somos felices. Porque nos gusta proyectar el conocimiento y porque somos científicos. ¿Y qué es un científico? Pues un científico es el que investiga las cosas para difusión, para contárselo al ser humano, que somos todos. Ese es el verdadero científico. ¿Y para quién trabajamos? Pues depende. Si hay una división universitaria que colabora con nosotros, pues hacemos un proyecto determinado y perfecto, se hace un proyecto determinado con una aplicación. Si queremos hacer un marco de referencia, una revista de distribución científica, hacemos una revista de distribución científica. Si queremos hacer un congreso, pues exponemos los datos en un congreso y a partir de ahí las aplicaciones que utilicemos como un instituto privado de investigación, pues hombre, resulta que en este momento en España es importantísimo que las empresas no solo sean empresas de contenido mercantil, sino que siendo una estructura mercantil utilicen innovación. Es que curiosamente España adolece de empresas de innovación. Fuera de España este tipo de compañías es mucho más habitual. En España es exótico porque tenemos la tendencia a pensar de que o se es funcionario, o se es profesor de universidad, o se trabaja por cuenta ajena, pero la iniciativa propia de innovación y de investigación en el marco
de las OTRIs, se llaman OTRIs, Oficinas de Transferencia de Investigación o Innovación Tecnológica, está encajada en un marco legal que se llama el ENFOT, Nuevas Formas de Organización de la Transferibilidad. Y eso es una de las prioridades que ha firmado España en el Comité de la Unión Europea. En concreto, está metida en el grupo temático 3. De hecho, hay una iniciativa pública que directamente ruega a las empresas que por favor hagan esto. Otra cosa es que las empresas no lo hagan. Así que bueno, un poco pues te cuento qué es la iniciativa pública que tenemos. En este caso es pública en la medida en que, aunque sea una empresa privada, estamos dando cobertura a distintas líneas de investigación de distintas divisiones de universidades que de otra manera no podrían salir porque no tienen el marco jurídico de referencia para hacer producción de cosas, porque están jerárquicamente a lo mejor mal organizados o porque simplemente no tienen presupuesto para hacer investigaciones, ¿no? ¿Hay alguna cosa que no te haya preguntado que quieras, que creas de especial interés de comentar, de decir, de divulgar? Bueno, pues sobre todo una, y es que tenemos una oportunidad única en este momento en España para poder realizar innovación. Y invito a las personas que tengan proyectos, que tengan iniciativas científicas, a colaborar en grupos de trabajo que permitan el capital impulso, porque la única forma en la que vamos a poder impulsar un país que tiene, por desgracia, cerca de 5 millones de desempleados, estamos hablando de un país desarrollado del mundo con el mayor desempleo posible, es a través de la iniciativa privada. Y la única forma de, bueno, pues oye, en lugar de estar protestando porque no estoy o no considero o no consigo, pues oye, es más bonito decir, bueno, venga, vamos a negociar con nosotros mismos, vamos a intentar trabajar, vamos a intentar hacer innovación. Y eso es algo que a las empresas en España les cuesta mucho. Yo reconozco que también hay una serie de trabas administrativas, pero una vez que se vencen esas trabas administrativas hay un marco jurídico que viene dado ahora por la modificación de la ley de colegios profesionales, que es muy importante, y también hay un marco de innovación que viene dado pues por la relación universidad-empresa, que es prioritario, o sea, ahora mismo es un marco de referencia prioritario, lo que llaman las relaciones entre las empresas privadas y las universidades, sean públicas o privadas, a través de departamentos, divisiones de investigación. Y en ese sentido, el artículo 20 de la Constitución dice que, señores, vamos a investigar, vamos a hacer ciencia. Y a la gente en este país le cuesta mucho hacer ciencia. ¿Hasta dónde piensas llegar? Pues no sé, tal vez hasta el infinito y más allá. Tengo una cosa que añadir. Hay alguien a quien aprecio mucho y me ha pedido que haga una cosa y bueno, pues lo voy a hacer, fíjate, a lo mejor resulta que no nadie se le ha ocurrido como científico hacerlo, pero lo primero que quiero hacer en nombre de todos los científicos y no científicos, pero españoles varones, ¿vale? Es decir, que se pide perdón a la mujer. En este país por lo menos yo lo voy a hacer. Porque creo que la iniciativa científica femenina, o no científica, me da igual, pero que en este país se escucha más a los seres del género masculino que a las mujeres. Y vamos a vivir una época en la que va a haber más mujeres en términos de responsabilidad, porque van a ser más responsables y van a tener más capacidad para encontrar su diferencia, a menos que el resto de mis congéneres desarrollen algo que se llama la sensibilidad, y por sensibilidad pues yo creo que estamos en deuda con la mujer y debemos pedir una sincera disculpa, ¿no? Y creo que esto me corresponde a mí decirlo como individuo del género masculino sin por ello dejar de ser más masculino, ¿no? Ser más sensible no significa ser menos inteligente, o ser más sensible no significa tener más criterio o menos criterio, y por supuesto ser más sensible no significa ser menos hombre, sino más bien todo lo contrario. Entiendo que en esta nueva era va a haber que reconciliar antiguas hachas de guerra, y la única forma de llegar a reconciliar el diferencial es reducir en general el incremento de violencia que hay en la sociedad y por supuesto empezar a querer un poquito desde las instituciones privadas y públicas a la mujer. Debo decir que entre nuestras filas del IRCAI pues
pues tenemos grandes cerebros que son del género femenino, y en este momento pues puedo decir abiertamente que nos sentimos pues muy orgullosos de que eso sea así. Nada más,